al análisis de la problemática política de ciencia abierta en América Latina, desde una mirada particular, que es la ciencia abierta pensada desde las universidades públicas latinoamericanas. A mí me gustaría comenzar con algunos lugares comunes, pero que por comunes no dejan de ser relevantes para pensar la problemática de la ciencia en general desde América Latina y desde las políticas públicas en particular. En primer lugar, cuando hablamos de ciencia abierta, cuando hablamos de ciencia en general y de cultura, estamos hablando de democracia. Estamos hablando de la necesidad de democratizar el conocimiento avanzado como factor central de construcción societal. En el siglo XXI va a ser inseparable, y ya lo es, la noción de democracia en el sentido más profundo del término, no solo desde su formalismo, sino de la convivencia cotidiana de nuestras sociedades, la noción de equidad y la noción de cohesión social. La democracia en este siglo XXI no va a tener sentido en sí misma y sustantivo sin la calidad de la información que debe sostener una democracia deliberativa, capaz de articular argumentos, debatir, intercambiar y simultáneamente convalidar razonamientos e informaciones en donde necesariamente la vida universitaria y la ciencia en general tiene un rol central para cumplir. Más en un contexto en donde, a nivel mundial, están emergiendo circunstancias donde el negacionismo científico, ni más ni menos que de los grandes países de nuestra América, en Estados Unidos y en Brasil, están ocupando también un rol preponderante, ¿sí?, de las órbitas políticas. Entonces, la ciencia abierta y las universidades públicas en particular, tenemos que, por un lado, ser un antídoto contra la articulación de discursos en donde el quehacer científico sea negado, donde la calidad de la información y la calidad de las argumentaciones sostenidas en la información esté en cuestión en base a criterios de funcionamiento democrático que no tengan una base en la calidad de la información que necesariamente tenemos que aportar la ciencia y la vida universitaria. Pero además, en este siglo XXI, el conocimiento es factor de poder, más que nunca. Lo ha sido siempre, pero hoy es más que nunca un factor de poder. Y por lo tanto, el acceso democrático al conocimiento avanzado, aquel que se genera en la vida universitaria, pero también fuera de los ámbitos universitarios, va a ser clave para pensar nuestras sociedades en clave de equidad, en un futuro democrático, pero simultáneamente equitativo. Y la cohesión social, tercer aspecto que quiero señalar, también tiene que ver con el acceso al conocimiento avanzado y con el acceso abierto a este conocimiento. La cohesión social va a ser impensable en un mundo donde el conocimiento avanzado codificado esté bloqueado su acceso o esté segmentado su acceso en función de las características del mercado o de la capacidad de pago a ese acceso, ¿sí? Hay un riesgo objetivo, que es el riesgo de la estratificación de la propia ciencia y cultura. Algunos de los panelistas lo han señalado con claridad, pero si el conocimiento científico avanzado termina siendo segmentado su acceso en función de la capacidad de pago o mecanismos de patentamiento que evitan que, por ejemplo, ciertos ámbitos de la salud puedan ser de acceso democrático, como sucede en nuestra América Latina en muchos espacios, pero también en el mundo desarrollado, basta ver el funcionamiento del sistema sanitario en Estados Unidos, eso de por sí es problemático. Por tanto, hablar de ciencia abierta es hablar también, en términos más generales, del futuro de nuestra sociedad en clave de democracia, en clave de equidad y en clave también de cohesión social. Pero recién lo decía Vivaldi con bastante claridad, cuando hablamos de ciencia abierta tenemos que hablar simultáneamente del conocimiento, de los métodos por los cuales nos aproximamos a generar ese conocimiento, de los datos, de la forma en que se codifican, que se procesan, que se elaboran a partir de metodologías científicas y metodologías que están sustentadas, por ejemplo, en métodos tanto cualitativos como cuantitativos, y de la calidad de la evidencia. De la evidencia también como parte del diálogo, de la conversación académica, científica, que tiene que garantizar el mundo contemporáneo y de la cual las universidades públicas debemos ser parte, por un lado, ser parte de ese diálogo y a la misma vez evitar algunas tentaciones y algunos incentivos que son perversos, en donde podamos participar en este diálogo científico, en esta conversación internacional, en una lógica donde somos parte del proceso también de aislamiento y encapsulamiento del conocimiento avanzado y no pensar en términos de integración social más general. Voy a volver sobre el tema al final de la exposición. Cuando hablamos de ciencia abierta, estamos hablando simultáneamente de tres áreas, de tres esferas que hace el funcionamiento académico más en general. En primer lugar, cómo se hace ciencia. En segundo lugar, cómo se difunden los logros de la ciencia y de la cultura.
Y en tercer lugar, cómo se accede a los beneficios que pueden implicar en términos de bienestar humano de esos logros y esos nuevos conocimientos. Con respecto a cómo se hace ciencia, bueno, en realidad el concepto de ciencia abierta es un concepto paraguas, es un concepto que hace referencia, por un lado, al conocimiento, a los métodos, a los datos, a los mecanismos de evaluación, a qué tan accesibles son tanto el conocimiento como los métodos, los datos, como las evaluaciones, pero también habla de una lógica de priorización de agendas. No debemos de olvidar que uno de los problemas centrales que tiene el desarrollo del conocimiento avanzado, de la ciencia general en el mundo, tiene que ver con los sesgos que portan en términos de la construcción de las agendas de investigación, en términos de la asignación de recursos para algunas áreas y no otras áreas prioritarias para el conocimiento científico. Un tema muy claro tiene que ver, por ejemplo, con, si uno analiza en la literatura internacional la asignación de recursos para la investigación según tipo de morbilidad o patologías asociadas a la salud, encuentra que, por ejemplo, aquellas patologías propias del mundo en desarrollo tienen una asignación de recursos y muchas veces una codificación también de sus resultados, que se da con mucha claridad que son menos prioritarias para el sistema científico internacional. Y tiene que ver también, por supuesto, con un tema de relación de poder relativo a nivel internacional. Los centros académicos internacionales, las principales instituciones donde se genera el conocimiento, siguen estando ubicadas en el mundo desarrollado. Y los recursos y la priorización de estas agendas de investigación siguen teniendo el sesgo propio del mundo desarrollado. Por lo tanto, parte de la ciencia abierta tiene que ver, por supuesto, con la disponibilidad del conocimiento, de los métodos, de los datos, de las evaluaciones, pero tiene que ver también con la articulación de las prioridades sobre cómo se investiga, qué se investiga y para qué se investiga. Con respecto a la validación del conocimiento. La validación del conocimiento, como todos sabemos, requiere, por un lado, la conversación internacional. Nuestros académicos, nuestros científicos, para que su trabajo sea reconocido en escala internacional, tienen que pasar por mecanismos de evaluación y de evaluación por pares, por ejemplo, la publicación de revistas científicas, que tenemos que reivindicar en tanto que son parte de nuestros estándares de calidad. Pero a la misma vez, tenemos que buscar la manera de acceder, de que ese conocimiento, ese reconocimiento internacional, se dé en base a criterios que trasciendan meramente la pertenencia a redes internacionales y a los criterios societales propios de la ciencia contemporánea. Porque eso también disloca agendas. Aquellos investigadores que investigan en temas que no son parte sustantiva de las agendas internacionales tienden a publicar también en revistas que no hacen al core, al núcleo central de aquellas que son reconocidas en el quehacer científico internacional. Esto es parte también de lo que tenemos que construir con parte de las políticas públicas. Cómo generar incentivos que compensen estos mecanismos de transmisión y de construcción de las agendas y el reconocimiento científico internacional. ¿Cómo se difunden sus logros? Bueno, se difunden a partir de revistas internacionales que tienen también costos asociados a las mismas. Y esos costos tienen alguna dimensión relevante que no deberíamos dejar de ver. Por un lado, la publicación en revistas internacionales se hace también en empresas que tienen componentes oligopólicos, en donde los márgenes de ganancia son importantes, donde muchas veces se está trasladando el costo de la publicación a los autores o a los lectores, cuando los mecanismos, por ejemplo, de evaluación por pares, los pares no cobran. Buscar la manera de que haya depositorios, que haya repositorios donde el conocimiento esté abarcado, donde de alguna manera sea posible colocar y hacer disponible a la comunidad científica regional e internacional los resultados de la investigación con sus métodos, con sus datos, es también buscar la manera de que haya ciertas lógicas de apropiación de este conocimiento de forma que tal que quede encapsulado en las revistas y en los mecanismos de difusión habituales. Por supuesto, el patentamiento es otra de las dimensiones que tenemos que tener en cuenta. El conocimiento que se genera en los ámbitos universitarios es un conocimiento que tenemos que proteger, porque es endógeno, porque es nacional. Pero a la misma vez tenemos que evitar que la lógica del patentamiento termine aislando a nuestros ciudadanos, aquellos que financian la actividad de las universidades públicas, de las ventajas relativas y del disfrute que tiene ese conocimiento avanzado. Esto no es un riesgo trivial. Tiene que ver, por ejemplo, con la industria farmacéutica y puede tener que ver también con la manera en que podamos salir como sociedades de un evento tan traumático como puede ser la epidemia que estamos viviendo en la actualidad.
Por lo tanto, tenemos que defender el conocimiento como un bien público, que es un valor caro para las universidades en general de América Latina, en su tradición reformista desde el 18 hasta la fecha, pero también lo hacemos con ciertas contradicciones, porque hay una tensión entre democratizar el conocimiento avanzado y proteger los logros que obtenemos de ese conocimiento en las universidades públicas. Hay tensiones también entre los incentivos externos y internos que reciben nuestros académicos. Cómo reconocerse internacionalmente, que es un valor claro y clave para nuestros académicos, y simultáneamente aportar a la construcción de agendas que sean pertinentes para el desarrollo local. Hay tensiones para nuestras universidades públicas en términos de sostener procesos de calidad en la validación de reconocimiento que incorporen la pertinencia a estas agendas sin desvincularnos de las redes internacionales de las cuales tenemos que ser parte. Y por último, tenemos que promover la colaboración como valor académico. La competencia sin duda va a ser parte de la vida académica y de la vida de las universidades, pero la colaboración, la construcción de redes colaborativas, la acumulación conjunta de conocimientos tiene que ser un eje central para lograr que la ciencia sea abierta con todas las características que eso implica y la discusión que incorpora la UNESCO. La UNESCO es un instrumento clave en esta área. Cada una de nuestras universidades en forma aislada no va a lograr abrir a la ciencia hacia la sociedad, pero simultáneamente que esas redes de acumulación conjunta sean persistentes en el tiempo y se ubiquen en una lógica de construcción acumulativa del conocimiento en las distintas áreas de la ciencia y de la cultura en general. A ver, dos reflexiones adicionales. La primera, yo creo que tenemos por delante un desafío que es evitar que las políticas públicas se mimeticen con los intereses privados. Y eso opera en varias capas, en varias dimensiones. Inclusive en las políticas de los propios estados pueden impulsar en términos de educación superior y en términos de investigación. Construir instituciones universitarias claramente no se construyen en 2 días. El profesor Vivaldi decía con mucha claridad, las universidades públicas de la región casi que nacieron con las repúblicas. En el caso de Uruguay, la Universidad República tiene 171 años y básicamente tiene los mismos ciclos que ha tenido el Estado uruguayo. Acompañado, no se ha mimetizado, pero ha acompañado los ciclos políticos, ha aportado el desarrollo de los procesos sociales y políticos en general y ha sufrido también los políticos sociales y políticos. Posiblemente la caída más grande de la Universidad República fue en el periodo de la dictadura cívico-militar, en la década de los 70, donde perdimos enormes capacidades académicas científicas, que yo diría que muy trabajosamente hemos recuperado casi que 30 años después, y estamos en mejores circunstancias que lo que estábamos antes del golpe de Estado, pero donde hubo un proceso de deterioro de la calidad institucional de lo público. ¿Por qué señalo esto? Porque un incentivo que puede generarse es confundir el espacio de la promoción del individuo, que es correcto, apoyar al investigador y no a la institución. Los investigadores e instituciones, vida universitaria no se construye investigación de calidad en un país solamente apoyando investigadores, que hay que hacerlo, sino apoyando instituciones que sean capaces de articular programas de investigación que vinculen investigación e información de calidad, esto no hay que dislocarlo nunca, y a la misma vez la capacidad de vincularse con la sociedad y sus problemas. Lo que han hecho las universidades públicas en esta epidemia en América Latina, yo creo que son de las cosas que con mucha mesura, mucha tranquilidad, pero también con la misma convicción, tenemos que lograr mostrar hacia afuera. Yo he hecho un relevo bastante... He intentado seguir este proceso en la medida que estábamos en Uruguay también aportando elementos a la evolución de la pandemia, lo que han sido aportes de distintas universidades públicas. Me parece que eso es parte de lograr visualizar la importancia de tener instituciones públicas de calidad, que tienen que convivir en la tensión de, por un lado, no desvincularse del mundo, somos parte de redes internacionales, tenemos que seguir siendo, y simultáneamente construir políticas endógenas que nos permitan atender los problemas de nuestras sociedades. Hay un autor, y termino con esto para no alargar la discusión, Angus Deaton, premio Nobel de Economía en el año 2016, si no me equivoco, profesor de la Universidad de Princeton, tiene una frase que acuñó justo cuando estaba discutiendo con Trump. Cuando Trump impone los mecanismos de restricción a la migración, una de las principales instituciones que rápidamente se opusieron fueron las universidades, por razones obvias. Las universidades norteamericanas viven del intercambio internacional y viven de la migración. En ese momento,
Deaton dijo, lo que está sucediendo en Estados Unidos es que las universidades de élite públicas hemos estado encerradas en una burbuja cosmopolita y autoconfortable, o sea, donde todos nos entendemos, y muy lejos a veces de las sociedades que nos financian. ¿Sí? Esa apreciación, que parece tan lejana, porque estamos hablando de Estados Unidos, tiene que ver, Deaton estudia en particular los problemas de la economía de la salud, que tiene que ver con la atención sanitaria en Estados Unidos, ¿no? Dice, bueno, en realidad hemos estado tan lejos de esto que no somos capaces de generar respuestas que terminen haciendo que este conocimiento avanzado sea parte también del acervo para mejorar el bienestar sistemático de todos los ciudadanos. Y eso me parece es un riesgo que los latinoamericanos, que estamos mucho más cercanos en general, con una reivindicación mucho más extensionista, tenemos que también pensar la extensión no como una liturgia, no como un saludo a nuestro pasado latinoamericano, sino como esta lógica de vincular la calidad académica en clave internacional, pero pensando también en clave de lo que son las necesidades de nuestras sociedades. Un comentario adicional, compartiendo las intervenciones previas. También creo que es importante señalar que cuando hablamos de ciencia abierta y reconstruir incentivos y estructura de incentivos para la producción académica, implica también balancear no solamente las agendas, sino a veces las disciplinas. Y uno de los temas que han pasado, y nadie va a negar la importancia central que tiene la investigación básica o que tiene la investigación vinculada a la salud de salud, pero en esta epidemia, en esta pandemia, los componentes más antropológicos, psicológicos, las violencias de la sociedad, si no son las universidades, si no son los espacios universitarios quienes reflexionan y aportan elementos en esta dirección, difícilmente provengan de otros ámbitos. Por lo tanto, también reivindicar la importancia del diálogo interdisciplinar, de calidad, sin caer, por supuesto, en simplismos en estas áreas, de calidad, tanto desde la filosofía política que nos ubica en el plano de la discusión sobre la teoría de la justicia, hasta aspectos más vinculares en redes, de cómo se reproduce la violencia, cómo se reproduce la desigualdad, o cómo se reproduce, o cómo se internalizan los criterios de funcionamiento cultural que hacen posible el acceso al conocimiento avanzado. Es parte también de buscar una agenda distinta. Esto lo digo porque las métricas tienen varios problemas, y yo comparto todo lo que se ha dicho recién. Pero además tiene otro problema, y esto también está estudiado, académicamente estudiado, y hasta revisado académicamente, que tiene que ver los sesgos disciplinares. Las humanidades, por ejemplo, tienen mecanismos de evaluación y de convalidación que son distintos de lo que tienen otras áreas. Ni hablemos de las artes, la creación cultural. Y eso es parte también de la vida universitaria. Y nosotros dejamos que la métrica se transforme en un número perfecto y nos volvemos esclavos de esa métrica. Una cosa distinta es asumir que la revisión de pares es parte sustantiva de la vida universitaria y de la vida académica. Y otra cosa es volvernos esclavos de dónde se publica y cómo se publica como único mecanismo para identificar la calidad de una institución. Estamos dejando fuera no solamente la pertinencia y la investigación, sino algunas áreas disciplinares completas que no pasan el tamiz de estos mecanismos de validación internacional. Por ejemplo, el caso más claro sin duda debe ser la cultura, pero no es el único en el caso. Muchas gracias.